Buenas noches, chicos. Lo que vamos a ver más que nada es una introducción, una pequeña teoría para lo que es Photoshop, para que ustedes lo puedan entender de qué se trata el programa. Y voy a hacerle ver algunos trabajos que se pueden lograr con todo este taller, que es muy positivo, y también la burocracia de lo que es el taller, porque también tienen cosas muy positivas que ustedes se pueden llevar. Y vamos a tratar de hacer una pieza gráfica que va a tratar de representar algunos de los temas, uno de los cuantos temas, porque son varios, la verdad, y ver un avance, ver qué podemos lograr, pequeña postproducción para utilizar Photoshop. Van a irse también con un nivel básico de Illustrator. Ahí he estado viendo en el que algunos utilizan Illustrator para lo que es la postproducción. Voy a explicar por qué se utiliza también Photoshop, porque es muy importante, y no Illustrator en este caso, pero se van a ir con un nivel básico. Si bien no vamos a ver Illustrator hoy porque no es el fuerte, digamos, del taller, pero les voy a explicar como las diferencias. Bueno, lo que les decía, no necesitan aprendizaje previo, necesitan ganas de aprender, ganas de ser curiosos con el programa, porque aquí más de uno debe utilizar AutoCAD, Archicad, Revit, un montón de otros software de diseño donde se los utiliza de muchas formas. No hay como una regla necesaria para utilizar un programa para edición ni tampoco para diseño. Photoshop es exactamente lo mismo. El taller si bien yo voy a tratar de hacer una postproducción de una pieza gráfica, pero lo que acabo de repetir, seguramente no vamos a tener lo que es una regla estricta de qué es lo que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a dar, obviamente, mi opinión, mi lado, y la verdad que el día que ustedes decidan empezar lo que es el curso de Photoshop y diagramación de paneles, lo que espero del otro lado es que ustedes se mantengan curiosos con el programa, así como lo hacen con AutoCAD, con Archicad, con Revit, con otros programas, que lo mismo sea con Photoshop. Obviamente el curso va a estar dedicado a quien le interese. Pero bueno, les he preparado un pequeño PDF de presentación para que ustedes puedan introducirse a lo que es el programa. Entonces el taller se va a ir guiando, va a ser un pedacito corto de lo que es teoría. Lo que venía diciendo es que les voy a presentar un PDF, que en este caso es muy corto, es más corto del que presento en el taller. ¿Por qué? Porque no vamos a ver en sí todos los temas, toda la parte teórica, pero en este caso va a ser un poco introductorio para que ustedes vayan interiorizándose con lo básico de lo que es Photoshop. Yo no los quiero aburrir, para mí lo más importante del taller es que ustedes trabajen en paralelo, no solamente con los proyectos base que voy a subir en el taller, en el curso, perdón, si es que ustedes deciden iniciarlo, coloco un proyecto base donde lo ideal sería que vayan trabajando en lo que es paralelo. Pero aquí va una pequeña introducción de lo que es la parte teórica. Bien. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el temario. Seguramente, si ustedes han averiguado con lo que es el estudio, les han pasado un listado de temas que vamos a ver. Pueden ver que también el curso, como lo presenta, digamos, el estudio, dura 24 horas. ¿Qué significa esto? En total va a durar 24 y cada clase va a durar 3 horas. Vamos a tener 2 clases en la semana. Pueden elegir la opción de lunes y miércoles o también pueden elegir la opción de todos los sábados, por ejemplo, que es por separado, que no son 2 grupos por separado. Y cada clase va a durar 3 horas. Los temarios son los siguientes, los que pueden ver en la pantalla. Vamos a ver introducción a lo que es el programa. En ese mismo día vamos a tratar de ver lo que es edición de plantas. El segundo día vamos a ver lo que es la edición de cortes. Siempre que digo edición, chicos, se trata de postproducción. Vamos a ver diagramas arquitectónicos, cómo sacar los diagramas arquitectónicos, cómo hacer la postproducción de los mismos. Vamos a ver cómo editar mapas urbanísticos, que todo eso se puede hacer en Photoshop. Vamos a ver renders externos, renders internos, que aunque ustedes no lo crean, se puede hacer unos buenos renders desde Photoshop, siempre y cuando uno pueda tener una base, o también se puede hacer una presentación en lo que es collage. Todo eso es posible en lo que es Photoshop. Vamos a ver también, ustedes se van a ir del taller con una base de Illustrator, donde vamos a utilizar la diagramación de paneles. Voy a explicar por qué solamente utilizamos Illustrator para esto, nada más. Postproducción solo se lo va a llevar Photoshop. Y el último día, que es el día número 8, va a ser un día entero de consultas y revisión, que eso voy a pasar a explicar como una parte administrativa del taller de por qué hay un día entero de consultas y revisión. Como ustedes pueden ver, lo que es el temario se va a dividir en 2 partes. Siempre aviso de que se va a dividir en partes de piezas gráficas, tanto en 2D y en 3D.
2D van a entrar plantas, cortes, fachadas, vamos a tratar de ver cortes, que son los más importantes, que se puede ver una hermosa postproducción, la verdad, en esos tipos de piezas gráficas. Y después comienzan lo que son las piezas gráficas en 3D, que son los diagramas arquitectónicos, en algunos casos los mapeos urbanísticos, los renders también son una presentación en 3D, ¿por qué? Porque salen desde SketchUp. Entonces, lo que es a lo largo del curso lo vamos a dividir en dos partes, lo que es 2D y lo que es 3D. Todo eso va a tener su postproducción correspondiente. Por las dudas, no estoy viendo el chat, voy a tratar de verlo cada vez que termine de hablar un tema. A ver, esperen un segundo. Bien, no estoy viendo el chat. Bien. Vamos a empezar con ¿qué es Photoshop? ¿Qué es Photoshop? El Photoshop es un programa, la verdad que es un programa de edición de imágenes, que se utiliza solamente para retocar fotografías, crear gráficos, diseñar contenido visual. Pero ¿qué es lo que pasa? Se diferencia mucho de los programas de diseño. Por ahí, por ese motivo, muchas veces es muy minimizado el trabajo en Photoshop, que no debería ser así, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque Photoshop no trabaja con vectores, no trabaja con cálculos, es un programa que no calcula, no hace alturas, no hace profundidades, no calcula, y solamente sirve para lo que es la edición de fotografía. En su momento, Photoshop servía solamente para eso, para editar imágenes, y le servía mucho para lo que son fotógrafos. He tenido alumnos que son fotógrafos y les interesa mucho este curso porque se ve edición de fotografía. Entonces, generalmente Photoshop se dedicaba a lo que es eso. Como les decía al principio, que algunos no han estado al inicio de lo que es el taller, la modernidad ha ido avanzando, por ende nosotros también como arquitectos, en general la arquitectura. ¿Y qué pasa? Photoshop se ha ido enlazando con lo que es la arquitectura. ¿Por qué? Porque necesitamos una forma mucho más rápida de representar y vender nuestros proyectos que no sea lo que es lápiz o lapicera y una hoja. Entonces, este programa ha empezado a enlazarse con la arquitectura. ¿Para qué? Para tener unas buenas presentaciones y una buena postproducción. ¿Qué puedo lograr con este taller? Bien, eso es algo que me preguntan mucho, que por ahí no saben mucho qué se puede hacer con Photoshop. Ahí he visto mucho en el chat que lo utilizan de forma básica o para retocar lo que son fotografías, pero se puede hacer muchísimas cosas, chicos. La arquitectura y el Photoshop van de la mano hasta el día de hoy y seguramente por muchísimo tiempo. Vamos a poder lograr lo que son collages, lo que son presentaciones, ideas conceptuales, piezas gráficas. Todo eso se puede hacer en Photoshop. Pueden presentar una buena propuesta de diseño con solamente Photoshop. Tengo alumnos, de hecho he tenido alumnos que se han dedicado a hacer lo que es renderizado en collage. Y eso es muy positivo porque no hace falta tener un buen render para vender el proyecto. Si vos utilizas bien un programa, hay que sacarle como el jugo del mismo y puedes ganarte una buena nota con solamente, por ejemplo, hacer una postproducción en Photoshop. Bien, podemos hacer todas estas piezas gráficas. De hecho, por ejemplo, lo máximo que vemos en el taller son piezas gráficas como plantas, fachadas o cortes. Todo esto tiene una postproducción en Photoshop y es posible. Es posible. Bien. Uy, espera un segundo. Ahí está. En este PDF también les quiero mostrar que las inspiraciones son válidas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno interpreta que inspirar es copiar y no es así. Acuérdense que nosotros estamos estudiando y estamos ejerciendo una carrera que es meramente artística. Entonces, todo lo que en algún momento pensamos que puede llegar a innovar, en algún momento se ha hecho. Entonces, es súper válido que ustedes tengan inspiraciones en Pinterest, en Arts Daily, en Behance. Es importante que ustedes saquen lo mejor de cualquier ejemplo que puedan ver. ¿Para qué? Para utilizarlo en lo que es sus proyectos. Entonces estaría bueno que vayan creando su carpetita de inspiraciones. ¿Para qué? Para poder utilizarlo en lo que es en cada proyecto individual. Vamos a conocer un poquito de lo que es la interfaz. Esto sí hablo mucho para que tengan en cuenta, sobre todo para los que ya están usando Photoshop para sus trabajos. Vamos a hablar del tema de las resoluciones, que eso es muy importante. Me ha pasado que muchos chicos me dicen, arquitecta, cuando voy en la computadora me pasa algo de que veo bien la imagen y cuando voy a imprimir es otra cosa. Ahí es donde hay un problema con las resoluciones. Esto les va a servir a ustedes si ahora están haciendo algún tipo de entrega o postproducción. Es importante saber que nosotros
utilizamos 300 píxeles de resolución, que es la más alta para Photoshop. En esto lo utilizamos para impresión. Actualmente ya no estamos en la cuarentena, volvemos a imprimir sobre papel, entonces es muy importante mantener píxeles. ¿Para qué? Para que vayamos a imprimir nuestro panel. En el caso de que ustedes puedan tener una presentación meramente, vamos a decirlo, virtual, como solía pasar en la cuarentena, recomiendo lo que son 150 píxeles, pero con 300 también está bien, no se juzga. Pero lo que es impresión, sí o sí se tiene que mantener en lo que son los 300 píxeles. Lo único negativo que puedo llegar a decir es que capaz lo que es la computadora puede llegar a trabarse un poquito, si no tiene una buena compu, manejar una alta resolución y puede salir un poquito negativo, tarda un poco más, pero bueno, sería lo ideal para que ustedes vayan a imprimir y salga todo bien. Esto es lo que es Photoshop, pero también nosotros vamos a ver cómo se sacan piezas gráficas de alta calidad desde SketchUp, que me ha pasado muchas veces que tengo alumnos que por ahí no sabían cómo hacer diagramas desde SketchUp con alta calidad, que eso también lo vamos a ver en lo que es el curso de Photoshop y diagramación de paneles. Bien, ustedes tienen que saber que para lo que es Photoshop, ustedes no van a hacer las cosas, no van a estar dibujando persona por persona o árboles o sí, igual que es bueno con la tableta gráfica. ¿Qué? ¿Cómo que no? Puede hacer una postproducción, vamos a decirlo, manual, vamos a decirlo así, pero para el que le guste la edición, tienen que saber que Photoshop va muy de la mano con elementos PNG, con texturas y con pinceles. Los PNG generalmente son imágenes de alta calidad que utilizamos para colocar vegetación, personas, objetos. Las texturas sin costura. ¿Qué es textura sin costura? Es, obviamente, valga la redundancia, una textura en donde los bordes no me van a limitar vamos a decirle, la forma infinita de expresar un material. O sea, la imagen no se va a cortar. Y los pinceles, que seguramente muchos de ustedes deben conocer la forma en la que se trabaja, sobre todo los que tienen nivel básico de Photoshop, los pinceles que vendrían a ser una forma de colocar, no son imágenes, pero no son imágenes PNG así como sí, pero son manchitas que van creando y que nosotros podemos crear pinceles de vegetación, personas, objetos, luz, sombras, efectos, todo eso lo podemos crear en lo que es Photoshop. Pueden ver en este taller cortito, les he colocado un montón de links que ustedes pueden entrar para descargar, empezar a armar toda su carpeta de elementos gráficos. Todo arquitecto que se dedique a la postproducción, a lo que es la visualización, sí o sí tiene que tener su carpeta de elementos gráficos, chicos, sí o sí. Es decir, que van a ir recolectando todo lo que les va sirviendo. Si hay árboles que les gusta, si hay personas que les gusta, si hay, vamos a decir, no sé, cielos, fondos, contexto que les vaya gustando, van almacenando y van creando su carpetita. Si ustedes deciden iniciar el curso, no se les brinda una carpeta, mi carpeta, vamos a decirlo así, de elementos gráficos, sino lo que voy a hacer es enseñarles a buscar esos elementos y subir los que vamos a utilizar en el taller, que eso se los pueden quedar. En este caso, he entrado, por ejemplo, a algunas. En este caso pueden ver a Mr. Cutout, que esto básicamente me descarga imágenes PNG, en donde pueden ver que el PNG lo que me favorece es el fondo gris. Y esto es muy importante que ustedes sepan que Photoshop, ustedes necesitan trabajar sin ningún tipo de fondo. Y nosotros vamos a aprender a sacarlos o vamos a decir a que ustedes puedan buscar estos elementos sin esos fondos que les interrumpa todo el proceso de la postproducción. Aquí en este caso les he abierto algunos links, en este caso es Mr. Cutout. También está Scalgoober, que básicamente lo que hace es colocar de forma gratuita personas sin fondo para que ustedes puedan descargar y colocarlo en sus cortes, en sus renders, que eso también vamos a ver cómo colocarlo en el caso de que tengan fondo sin fondo. También está texturas.com, que esto les sirve mucho para los que están utilizando SketchUp, les recomiendo un montón. ¿Por qué? Porque esto no solamente que tiene la textura en sí, sino no es que tiene la fotografía en sí, por ejemplo, del césped, sino también tiene la textura, es decir, el relieve de esa textura, perdón, de esa imagen, que sirve muchísimo para lo que son a los que renderizan. Si están en este taller, los renderizadores, esta página les va a servir un montón. Y otra que utilizo mucho también es esta, que lo que me permite también es descargar distintos tipos de materiales. Lo que quiero mostrarles que es a lo que me refiero sin costuras, por ejemplo,
Creo que es este sin costuras. Este es el que más utilizo. Bien, ¿a qué me refiero? A una textura sin costuras. Por ejemplo, en este caso, lo que es esta página, puedo linkear, hacer un clic en este material. Pueden ver que me permite descargar en distintos tipos de archivos, por ejemplo, JPG, PNG. Yo lo que recomiendo siempre para alta calidad es mejor PNG, por ejemplo, en este caso. Lo pueden descargar, es gratuito. Y lo positivo que tiene, cuando les hablo de sin texturas, a ver si lo puedo mostrar. Lo que quiero mostrar es que es posible que para una imagen sin texturas ustedes puedan colocar, en este caso estoy dibujando el recuadro de mi césped, por ejemplo, y lo que hablo sin costura, perdón, es que ustedes no tengan ningún tipo de sombra que los limite en las esquinas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan duplicar esas imágenes de forma infinita y produzcan una continuidad de material. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta todos estos links para poder descargar texturas de forma gratuita, van armando toda su carpetita y lo importante sería que no tenga texturas, porque si no sería una postproducción, la verdad, como bastante fea, vamos a decir la verdad. Entonces, lo ideal sería eso. A eso me refiero cuando hablo de que no tenga costuras. En este caso, la imagen es de alta calidad, pueden verlo si le hago mucho zoom. Bien, eso es lo que recomiendo para que vayan armando su carpetita de elementos gráficos. ¿Qué más vamos a hablar en esta parte teórica? Vamos a saltearnos a lo que es Photoshop e Illustrator. Son programas que van muy de la mano y aquí voy a explicar para algunos que deciden hacer la postproducción en Illustrator, que es algo que yo no los recomiendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué explico esto? Así como en un principio nosotros veníamos hablando de que Photoshop no trabaja con vectores ni tampoco calcula, Illustrator lo hace. Todo lo que Photoshop no puede calcular ni procesar, Illustrator lo hace. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trabajar todas nuestras piezas gráficas en lo que es Photoshop, sería lo ideal, es decir, colocar iluminaciones, fondos, personas, pinceles, árboles, no sé, materialidad de suelo, todo ese combo que conlleva la postproducción, lo vamos a hacer en Photoshop. Y más tarde, al final del curso, ustedes se van a ir con un nivel básico de Illustrator, es decir, pasar todo ese avance a lo que es Illustrator. Obviamente en estas 2 horas no vamos a poder ver todos los temas, pero es lo que propone el estudio para que ustedes vayan sabiendo cómo diagramar estas piezas gráficas. Como pueden ver, Photoshop solamente píxeles, es decir, que si yo le hago mucho zoom a la imagen, se va a empezar a pixelear. ¿Por qué? Porque una imagen está compuesta por píxeles y es lo único que vamos a ver si le hacemos mucho zoom. En cambio, lo que es Illustrator, solamente vectores, un programa que calcula, al igual que AutoCAD, Archicad, Revit, que calcula de la misma forma y que podemos hacerle mucho zoom y la imagen no se va a deteriorar. Vamos a ver la diagramación de paneles, chicos, que aquí es donde en el taller les voy a enseñar a hacer una buena presentación que conlleva estos 4 puntos súper importantes en lo que es el tema de diagramación de paneles, que va a ser la importancia de vender un proyecto, que más básicamente es muy parecido a la pequeña introducción que he dado en un principio. Vamos a ver la estructura, cómo se estructura todo lo que es un panel, la proporción y la narrativa del mismo. ¿Por qué digo narrativa? Porque ustedes, a la hora de vender un proyecto, van a contar un cuento, van a contar qué es lo que han hecho. Por ejemplo, en este caso les he hecho una pequeña visualización de cómo se vería un panel. Siempre les digo a mis alumnos que el ojo observador se encuentra, siempre comenzamos desde arriba, leemos desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es decir, que vamos a tener esos dos formas de diagramar un panel, tanto horizontal como verticalmente. En este caso lo tenemos vertical y comienza desde arriba con la visualización del proyecto, siempre preguntándonos ¿qué es? Que aquí vamos a tratar de colocar todo lo que son renders súper expresivos de nuestro proyecto, que resalten nuestro proyecto. La segunda pregunta va a ser ¿dónde está? Que nos va a llevar a lo que es estrategias urbanas, es decir, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál va a ser el análisis urbano de ese proyecto? Y también cómo se hace, es la parte técnica, van a tener las estrategias proyectuales. No solamente, no entraría aquí la parte técnica constructiva, sino más bien la parte, vamos a decirlo, programáticas. O si ustedes tuvieran un proyecto más o menos, vamos a decirlo, modular, bueno, ¿cómo se modula eso? ¿Cuánto tiene?
cómo se une, si este cubículo de 3x3 es el living, o es la zona social, o es la zona de dormitorio. Entonces ustedes van a empezar a responder preguntas de cómo se hace esto, cómo se lo va ordenando. Y por último vendría a ser el programa general, que en este caso yo lo interpreto como la parte técnica del proyecto, es decir, ¿cómo son esos espacios? Sería mi pregunta. ¿Cómo es ese living? ¿Cómo es ese comedor? ¿Cómo es ese dormitorio? Esas serían mis preguntas y vendrían a ser vamos a decir, las imágenes que no deberían llevar tanta importancia como la primera. Esta no debería competir jamás con la pregunta de ¿qué es? Esa sería la forma correcta de realizar una buena presentación arquitectónica. Esto, chicos, ha sido una pequeña introducción teórica. Es muy, muy cortito. Miren lo rápido que lo he explicado, muy corto. Imagínense lo que es el curso. Es un poco, si bien vamos a abundar en los temas específicos, porque ahora estoy haciéndoles ver un pantallazo, pero en el caso de que ustedes decidan hacer el curso, cada tema va a tener su parte teórica, es decir, lo que es planta, corte tendrá su tema, lo que es mapeos urbanos y diagramación también va a tener su tema, y así con cada uno. Esto es una pequeña, brevísima introducción. Entonces, esto sería como el primer pantallazo para lo que es este taller. Otra cosita que me he olvidado también decir, en el curso de Photoshop y diagramación de paneles también vamos a ver cómo extraer, cómo llegan todos esos archivos a Photoshop, cómo llegan desde AutoCAD, cómo llegan desde SketchUp, cómo llegan desde algún programa de renderizado, cómo lo tienen que guardar, cómo se va a colocar en Photoshop. Quédense tranquilos que si ustedes deciden hacer el curso se va a ver todo eso, cómo se van a extraer todas esas piezas gráficas, ¿para qué? Para poder hacer la postproducción correspondiente, y también van a saber cómo se pasa de Photoshop a Illustrator, cómo hacer lo que es la diagramación de los paneles de una forma correcta. ¿Alguna duda? No, 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 no. Creo que no. Voy a asumir que es bastante sencillo. Un breve resumen para los que acaban de entrar recién. Lo que hemos visto ha sido una pequeña introducción al programa, por qué es importante, qué se puede hacer, qué es lo importante que vamos a utilizar en Photoshop, lo que ustedes deberían ver en realidad. Y también hemos visto el temario, que eso seguramente ustedes lo conocen. Ahora vamos a pasar, no termina, chicos, la parte no la teórica, sino vamos a entrar a la administrativa, de lo que es de lo que es el curso en general, que ustedes tienen que saberlo y que muchas veces hay muchas dudas, y también con el tema de los beneficios de este curso de Photoshop. El curso se divide en dos partes. Ustedes van a tener beneficios en dos partes. Si ustedes completan el 80% de las horas totales del curso, es decir, que solamente pueden faltar una sola vez, van a tener una constancia de capacitación, es decir, que ustedes pueden llevar este diploma y decir, che, he realizado este curso que ha durado 24 horas y se puede validar en muchos otros lugares. Eso es muy positivo, entonces se divide primero por esa parte. La segunda es el otro camino, es un pasito más. Este estudio brinda una certificación de proyecto individual. ¿Qué significa? Se va a presentar al final del curso de Photoshop un proyecto personal, individual. Puede ser de ustedes, puede ser de la facultad, puede ser de un cliente, o puede ser también un proyecto emblemático de Le Corbusier, del que ustedes encuentren. Y se va a presentar este proyecto individual, y en este caso, que soy la docente, se va a poner un puntaje. El puntaje va a ir de 16 a 20 puntos, es decir, menos de 16 ustedes no aprueban lo que es el certificado de proyecto. Y en el caso de que ustedes lo aprueben, van a llegar, digamos, a lo que es este diploma de certificación de proyecto, que es muy importante, chicos, que es muy interesante también, y van a tener un lapso de 10 días para realizar la entrega final. No espero tantas piezas gráficas, obviamente, hay un listado que uno va a presentar, pero lo bueno es que ustedes se llevan una certificación. ¿Y cuál es la importancia? Y aquí terminamos con la parte con la parte administrativa y con versus teórica también. ¿Cuál es la importancia de que nosotros estemos certificados? Es que nos abre muchas puertas, chicos. Nosotros estamos en un mundo, vamos a decir, un rubro profesional que es mucha la competencia. Entonces, lo que digo siempre, como le he dicho en un principio, siempre elijan estudiar, elijan especializarse. Si a ustedes les gusta el cálculo, hagan talleres de cálculo. Si a ustedes les gusta la visualización, hagan talleres de visualización. Traten de que ustedes los validen en el esfuerzo que ustedes ponen para ser mejores profesionales el día de mañana. Entonces, eso es lo importante de asistir al 100% a este curso. Y también, en este caso, si ustedes desean, es entregar un proyecto final. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un certificado y los avalen
en muchos estudios o en algún tipo de trabajo. De hecho, estoy aquí también gracias a mis certificaciones que he realizado aquí también en Argentina, entonces yo los recomiendo al 100%. Bien, esa es la parte introductoria a lo que es el taller. Hemos hablado de teoría, hemos hablado de administración, de lo que es esta entrega. En este caso, lo que les quería ver, que este taller tiene un seguimiento, van a tener un seguimiento individual de cada trabajo. Pueden ver esto, es una plataforma que se llama Miro, donde ustedes van a subir su trabajo día a día, si ustedes deciden realizar el curso, por tema, y si pueden ver, hay pequeños textos que les voy colocando, que es la postproducción. En este caso hay algunos alumnos que han decidido hacer la presentación a Miro con el proyecto base que yo voy a ir subiendo, y hay otros que no, que van en paralelo con proyectos individuales. Lo que yo recomiendo, yo no hablo mucho de teoría, yo no suelo hablar de PDFs, ni les muestro ni les leo ninguna imagen. Yo lo que recomiendo es que si hacen este curso, tengan el Photoshop abierto en paralelo con un proyecto en específico y vayan realizando los pasos que voy haciendo y que lo tengan en práctica día a día en lo que es su trabajo de facultad o de carrera o para algún cliente. Entonces, nada, quería comentar eso, que ustedes van a tener un seguimiento individual, van a tener también una plataforma donde van a subir todas sus, en este caso, por ejemplo, voy a subir un drive, todos los elementos que ustedes van a ir utilizando día a día para plantas, para cortes, para diagramas urbanos, renders, etcétera. Y también voy a crear la última sesión, que es de certificación, que ahí voy a hablar un segundito y termino. Recuerden que en lo que es, en la parte teórica, les hablaba que el último día van a tener lo que es una consulta revisión de las 3 horas. ¿Por qué? Porque si deciden hacer la certificación, tienen las 3 horas para plantear dudas, para presentar proyectos, para que se les pueda colocar puntaje, y eso va a ser acumulativo para lo que es la entrega final y ustedes puedan obtener su certificación. Por eso se hace un último día de consulta y revisión. Nada más. Eso es lo único que vamos a hablar de la parte teórica y administrativa del taller. Espero que no haya ninguna duda, que les haya interesado. Ahora vamos a ver lo que es, no sé con qué iniciar. Vamos a la parte práctica. Mi idea también era mostrarles algunos trabajos, pero vamos a iniciar con alguna parte práctica para que ustedes puedan ver más o menos cómo se utiliza Photoshop. Para cualquiera que tenga, que es el programa, ¿se está viendo mi pantalla, chicos? No sé si estoy compartiendo solamente el PDF o el Photoshop. ¡Sí! Después, un poquito más adelante, voy a querer que abran su Photoshop para que vayan poniendo en práctica algunas herramientas básicas del mismo. Para los que estén aquí desde cero, vamos a hacer una parte fugaz de explicar lo que es la interfaz del programa. Ustedes pueden ver, en este caso soy una docente, una arquitecta que les gusta hacer capturas de pantalla y señalarles cada paso que voy haciendo porque sé que hay muchos que están desde cero, entonces lo ideal sería literalmente marcarles dónde está el botón a donde deberían hacer las configuraciones del programa. Bien, para los que son nuevos de Photoshop, una vez que abren el programa les va a aparecer, obviamente, la parte de recientes y toda esta parte, vamos a decirlo, de la no configuración, sino como la parte del programa donde ustedes pueden abrir, crear un nuevo archivo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la parte que varios me preguntan, que es crear un nuevo archivo. Una vez que nosotros ponemos crear un nuevo archivo, pueden ver que se abre esta pantallita, esta ventana, donde va a ser crear un nuevo documento. Photoshop tiene una infinidad, chicos, de cosas de lo que ustedes puedan crear. Pueden crear fotografías para el que le guste. Te muestra todos los formatos, como pueden ver, todos los formatos de hoja que puede haber. En este caso, como son recientes, pero ahora les voy a cliquear lo que es fotografía. También lo que es imprimir, que esto es lo que nos importa a nosotros. Para el que le gusta hacer ilustración, también está disponible. Para el que le gusta hacer todo lo que es marketing en web, también está disponible. Lo mismo para móvil o para película y video. Pueden ver que en este sector, a su lado derecho, podemos encontrar lo que es cambiar de nombre. Podemos ver el ancho y largo de lo que es la hoja en donde vamos a trabajar. Y aquí está lo más importante, que lo hemos visto en la parte teórica de una forma muy, muy rápida, la resolución, que ustedes lo van a mantener en píxeles por pulgada. Y traten de, si van a imprimir el proyecto, de que sea en 300 de resolución.
Otra cosita que no hemos hablado en la teoría, que sí lo hablo en lo que es el curso en general, pueden ver que está el modo de color. ¿Alguno sabe lo que es el modo de color? ¿Tiene idea cómo se trabaja con modo de color? CMYK para impresiones y RGB para digital. Bien, muy bien. Esa va a ser la diferencia en la que nosotros vamos a trabajar para lo que es el modo de color. Para el que no sabe, como dice una de nuestras compañeras, RGB solamente para lo que son cuestiones no virtuales, vamos a decirlo, en computadora, presentaciones más que nada en pantalla. ¿Qué significa esto? Que va a mantener los colores que ustedes ven en la pantalla, lo van a ver exactamente igual en una presentación, no sé, vamos a decirlo, cuando quieran presentar en la compu, cuando quieran presentar en un proyector, por ejemplo. Y si no está, lo que es CMYK, maneja un mayor gradiente de colores y esto es lo que nos sirve para lo que es la impresión. Si ustedes trabajan en lo que es RGB y van a imprimir lo que es su panel, les va a aparecer en otra tonalidad y se les va a agallar un infarto a más de uno. Entonces lo ideal sería que a la hora de imprimir ustedes manejen los colores CMYK y verifiquen que estén CMYK. ¿Para qué? Para que respete los mismos colores que ustedes están utilizando en la computadora, lo mismo vaya a lo que es el papel. Bien, como les decía, para fotografía pueden ver, por ejemplo, un tamaño para iPhone, horizontal, vertical. Para imprimir, que esto es lo que más nos importa a nosotros, pueden ver que encontramos lo que es A4, A6, A5, A3. Generalmente en el curso trabajamos mucho con lo que es A3, para lo que es, por ejemplo, un panel, en este caso. O si ustedes quieren, le pueden dar lo que es, en este caso, el ancho y la altura de lo que ustedes deseen en la hoja. Pueden ver que de milímetros hay muchas opciones, de píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, punto. Yo lo que recomiendo es que utilicen centímetros o milímetros. Arquitecte, ¿cómo haría si quiero cambiarle esos ajustes de 300 píxeles CMYK a mi hoja si ya tengo el panel? ¿O no se puede? En este caso, para el panel, nosotros no vamos a armar el panel en lo que es Photoshop, en el curso. Nosotros vamos a utilizar, vamos a armar el panel en Illustrator. Como Illustrator es un programa que sirve para lo que es impresión y para lo que es diseño gráfico, Illustrator automáticamente te lo coloca en CMYK. Entonces, mi consejo como docente es que realices tus paneles en lo que es Illustrator y lo que realices en postproducción para Photoshop, que ahí es donde vamos a dividir en dos ramas, siempre verifiques que el modo de color se encuentre en CMYK. Y si tienen algún compañero que esté haciendo no sé, alguna fotografía o algo y tengan que pasarse los archivos, verifiquen porfa que esté en lo que es CMYK. Es la única forma, o sea, es al inicio de la postproducción cuando uno va colocando, va haciendo la hoja. En este caso, si vos quieres colocar vamos a decirle una pieza gráfica que viene en RGB, vas a crear una hoja, en este caso como lo estamos haciendo, y después vas a colocar esa imagen. Cuando crees una hoja, trata de que el modo de color primero esté en color CMYK. Y cuando entres al programa, en esa hoja vas a colocar esa imagen que venía en RGB, automáticamente porque estás haciendo tu lienzo en CMYK, se va a pasar a CMYK. Pero trata de que el panel hacelo en lo que es Illustrator, porque automáticamente lo manda a CMYK. Bien, esos son como los puntos, vamos a decirlos, importantes de lo que es Photoshop. Vamos a crear, por ejemplo, en este caso, una hojita 4. Y pueden ver, vamos a ver la parte básica del programa. Lo voy a hacer de una forma rápida porque sé que aquí hay algunos que tienen como el mínimo de lo que es lo básico, digamos, de Photoshop. Photoshop se divide, vamos a decirlo, en 3 cuadrantes importantes. Tenemos este cuadrante que se encuentra en la barra superior. Vamos a poner otro color. Tenemos otro cuadrante que se encuentra de forma vertical hacia la derecha. Y después tenemos otro cuadrante que se encuentra de forma vertical hacia la izquierda. ¿Qué tenemos que saber de esto? Bien, vamos a ponerlo en un color negro. Vamos a escribir en color negro. Lo que encuentran en lo que es mi cuadrante, el lado vertical izquierdo, o sea, en este sector, van a encontrar todas las herramientas. Nosotros, en este caso, no vamos a ver una por una, pero lo que les puedo decir que en el curso vamos a ver lo que es, obviamente la primera, que es mover, vamos a ver, chicos, mucha selección. El segundo, tercer y cuarta herramienta son herramientas de selección y se pueden seleccionar de infinitas formas. Eso vamos a utilizar mucho. Vamos a ver también lo que es recortar una imagen, vamos a ver lo que es el gotero, vamos a ver
pinceles, cómo crear un pincel en lo que es el curso. Vamos a ver lo que es la clonación en una fotografía, obviamente el borrador, que esto se puede transformar en borrador mágico, también en borrador mágico, el pote de pintura, vamos a ver lo que es subexponer y sobreexponer, especialmente para fotografía y renderizado. Vamos a ver también la herramienta pluma, la herramienta texto, estas líneas también las vamos a utilizar. Pero en este caso, todo este sector son mis barras de herramientas. Una vez que yo cliqueo en cualquier herramienta, automáticamente la barra superior del programa se genera todo un sistema de configuración. Cada herramienta va a tener una configuración distinta. En este caso, como yo estoy seleccionando la de mover, que son las flechitas hacia ambos costados, me aparece, lo único máximo es que puedo seleccionar y más que nada no puedo hacer mucho porque es la de mover, es bastante sencillo. Entonces, cualquier cosa que seleccione, automáticamente la barra de configuración, la superior, cambia. Y eso vamos a ver si podemos hacerlo de una forma express en este taller para que lo puedan tener en cuenta. Después, por otro lado, entonces lo que acabo de explicar, esto es barra de herramientas y todo esto es configuración. De mi lado derecho, de forma vertical, encontramos algo que es muy importante, que son todas mis barras de propiedades. Como pueden ver, por defecto, ahora voy a hablar un poquito de algo básico por si a ustedes no les aparece así el programa, pero por defecto les va a aparecer todo lo que es la paleta de colores, que ustedes pueden realizar como muestras, degradados, algunos motivos que vamos a ver, cómo realizar un motivo para texturas en lo que es el curso. Y pueden ver que lo más importante de todo el taller y lo que voy a hacer muy insistente en todas las clases son las capas. Photoshop es muy importante que se trabaje con capas. Las cebollas tienen capas, los ogros tienen Con capas, al igual que muchos programas como AutoCAD, como por ejemplo también Illustrator, como por ejemplo SketchUp, todos estos programas se van a realizar con capas. Y Photoshop, aunque algunos lo minimizan, también es muy importante que sepan trabajar con capas. ¿Qué significa? Que aquí en esta pantallita, como ustedes pueden ver, van a ir creando distintas capas y les voy a enseñar cómo organizarlas, porque eso es algo que valida el taller, que va a tener también su puntaje correspondiente, que ustedes sepan utilizar correctamente las capas. Esa es la parte teórica. También esta ventanita tiene muchas propiedades, no solamente de colores, sino también, vamos a decirlo, de edición de imagen. Pueden encontrar, vamos a hacer un pequeñito zoom, a ver si lo puedo hacer en esta parte. Pueden notar que en este sector se encuentran en la parte, vamos a decirlo, superior, en la parte baja de lo que son las capas, pueden encontrar todas estas configuraciones que son más que nada modos de fusión y modos de edición. También pueden encontrar el crear una capa, perdón, crear un grupo, crear una capa y también eliminar una capa. Pero lo que se encuentra del lado izquierdo, que lo he marcado con círculos, son modos de ediciones. Creo que de ahí también sale lo que es cámara RAW, por ejemplo. También se puede corregir tono, saturación, se puede corregir brillo y contraste. Eso vendría a ser lo básico del programa. A ver, me están hablando. ¿Cómo se puede agregar una hoja de trabajo en Photoshop? Bien, yo no recomiendo mucho agregar una hoja de trabajo. No lo suelo hacer en el taller por una cuestión de que, vamos a decir que hace más lento el programa. Si ustedes tienen una buena compu, es posible, pero si ustedes tienen la compu con lo mínimo que se requiere, yo no los recomiendo. Pero, esperen, vamos a eliminar todo esto. Escape. Generalmente lo que puedo hacer para crear, digamos, otra hoja más, generalmente algunas veces lo que hago es crear otra hoja, a ver si es posible, porque no suelo utilizar esto. Vas a ventana, organizar y puedes segmentar la hoja. Puedes hacer esto. Y ahí vas creando tus dos espacios de trabajo. Vas a ventana, en la parte superior, donde están todas las configuraciones, y vas organizando como desees. Ahí también vas haciendo clic para que puedas ver ambas pantallas. Bueno, esto no me permiten porque tengo solamente dos hojas, pero puedes hacer eso. Generalmente bien, ahí está, ahí va. No lo recomiendo por una cuestión de que hace más lento el programa.
Y chicos, también sepan que cada postproducción que ustedes hagan van a tener muchas capas. Entonces, imagínense ambas mesas de trabajo con muchísimas capas. No los recomiendo, prefiero lo que van a ver si hacen el curso es que yo voy a trabajar con una única mesa de trabajo para que ustedes puedan ver, todo ese trabajo de postproducción en una. ¿Para qué? Para que no se trabe la computadora. Bien, ¿qué más? A ver, creo que se está bien. Se ve mi pantalla, chicos, ¿no? Sí, se ve. Bien. Por ahí pasa que elimino la valla que flota en la parte de abajo y no estoy viendo si comparto o no. Bien, vamos a herramientas básicas de lo que es el Photoshop. Paréntesis, el que no le aparece así, el Photoshop, hay una opción, voy a hacer una capturita, hay una opción en la parte superior del programa, y pueden ver que hay una ventanita, hay como una ventanita en este sector, que si le hacen clic a la flechita que va hacia abajo, si le hacen un clic, pueden restaurar aspectos esenciales. Creo que generalmente les va a aparecer, a ver, no. En este caso, si les aparece suele pasar que les aparece sin la barra de herramientas, por ejemplo. En el caso de que esté pasando eso, van a lo que acabo de decir, restaurar aspectos esenciales y debería mostrarse así. Generalmente la parte de propiedades yo no lo utilizo mucho porque esto es lo que me muestra toda la información, hasta de textos, del lienzo, de todo. Entonces, para mí es como mucho lío, la borro. ¿Cómo la acabo de borrar? No puedo hacer. Vamos a volver. Como la acabo de borrar, voy a esas 3 rayas que se encuentran ahí en la esquina, cerrar grupo de fichas y listo, la elimino. En este caso, opinión personal, soy yo quien no la utiliza en este caso. Bien, después hay otra serie de configuraciones que eso lo vemos en el taller, pero como tenemos, perdón, en el curso, pero como tenemos 1 horita en este momento, no me voy a centrar en eso, así que espero que varios estén interesados en hacer el curso. ¿Para qué? Para que puedan saber esas configuraciones. Pero voy a hacer una mínima también en el caso que ustedes no puedan hacer el zoom con la rueda. Van a edición, van bajando, van a preferencias, generales. Generalmente por defecto, cuando abren Photoshop, si están desde cero, van a poder hacer zoom solamente presionando control y más. Es la única forma. ¿Cómo lo modifico? Se va a abrir esta pestaña de preferencias. Y vamos a ir a, creo que cursores, no, herramientas, aquí. Y van a tildar la opción de zoom con rueda de desplazamiento. En el curso vamos a ver todas las configuraciones estas, que también se configuran así como configuras AutoCAD, SketchUp, Revit, etcétera, etcétera, con lo que más te sientas cómodo. Photoshop también lo hace. Le damos OK. También como otro programa vamos a utilizar comandos, en donde yo voy a ser muy exigente en todo lo que es el curso. Vamos a utilizar comandos como por ejemplo, si presiono Control R, aparecen las reglas. Control más R, las reglas. ¿Qué puedo hacer con las reglas? Y si quiero puedo diagramar, no sé, una presentación en una hojita 4, la puedo diagramar aquí velozmente y las puedo colocar. Si quiero que desaparezcan, las desplazo, las arrastro y las coloco en donde deben estar. Vamos a las partes de capas. Si yo quiero crear una capa, voy en este sector de que es un cuadradito con un signo más, crear una capa. Y si yo quiero crear otra más, Control J, Control J, Control J, Control J, y así va creando varias capas. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, el famoso Control Z. En este caso se puede utilizar el Control Z, chicos, pero es limitado. Entonces es importante que en Photoshop mantenga cierta seguridad a la hora de hacer postproducción. ¿Por qué? Porque no tenemos Control Z por infinitas veces. Creo que tenemos, y yo le diría como unos 20 Control Z, más o menos, que podemos utilizar y después no podemos volver a restaurar el trabajo. Así que sean conscientes con el Control Z, se utiliza pocas veces. Pueden ver que el ojito es para que se muestre la capa y para que no. También pueden bloquear. También pueden bloquear la imagen, como pasa en este caso. A la capa de abajo la acabamos de bloquear y la bloqueamos con el candadito que está aquí. La bloqueamos. En este caso me voy a bloquear el fondo. Y también podemos cambiar nombres. En este caso, fondo blanco. Que eso es muy importante y voy a ser muy insistente en todo el taller. Vamos a las herramientas básicas para el que no sabe. Círculo. Voy a mi modo de selección. ¿Por qué? Porque esto voy a utilizar en la pieza gráfica que voy a hacer.
en este momento, voy a crear un círculo manteniendo Shift, se mantiene en 90 grados. Acuérdense que en un principio había nombrado que estas 3 herramientas son distintos modos de selección. Tenemos el modo de selección, de marco rectangular, es decir, que podemos hacer un cuadrado. Control D, chicos, para cerrar una selección, eso es importante saberlo. También tenemos el círculo, tenemos también rectángulos, tenemos el modo de selección de lazo, que nos permite hacer una selección más orgánica, Control D para cerrar, o también la varita mágica. En este caso, que la varita mágica funciona, solamente lee los píxeles del mismo color. En este caso, como todo es blanco, lo selecciona. ¿Para qué me sirve la selección? Por ejemplo, si quiero hacer un círculo, hago un círculo con el Shift y voy al pote de pintura y lo pinto. Control D para cerrar. Cambio mi capa y le ponemos círculo, por ejemplo. En este caso, si yo quiero creo una capa, un cuadrado, y le pongo un color, vamos a decirlo, rojo, lo pinto, Control D para cerrar. Pueden ver de que si yo voy superponiendo las capas una abajo de la otra, literalmente me aparece una abajo de la otra. Ojito para apagar, ojito para prender y así. Eso es lo básico. Lo básico, que lo vemos de forma veloz en esta vamos a decirlo, presentación del programa. Vamos a lo importante. ¿Cómo coloco una pieza gráfica? En este caso, voy a archivo, voy a colocar elementos enlazados. ¿Cuál es la diferencia entre colocar elementos enlazados o incrustados? Es que los enlazados me permiten el día de mañana de que si ustedes me entregan el trabajo, yo pueda ver todas las imágenes que han utilizado sin importar de si las tengo o no en mi computadora. Y el incrustado solamente coloca solamente la imagen. Yo generalmente muchos utilizan el enlazado o el incrustado, no importa, es el mismo camino, yo solamente coloco con la forma de enlazar el trabajo. En este caso voy a utilizar uno que utilizo en el curso. Vamos a módulo 1, no, esto es planta. Vamos al módulo 2 y utilizo un corte base. Voy a utilizar este, no me gusta, este. Colocar. Me aparece esta pestaña y me dice que me va a abrir la imagen como objeto inteligente. ¿Qué significa esto? Va a ser un objeto que va a tener todos sus elementos. Tengo un mensajito. ¿Pueden mandar el material pro, porfa? Eso, Sofía, no puedo hacerlo porque es un material de lo que es el curso. Lo que puedes hacer es buscar un PDF cualquiera en Google, que sea PDF, por ejemplo, un corte. Búscate un corte en Google, lo descargas con un PDF y es el mismo paso. Para cualquiera que empiece a hacer, que quiera empezar a utilizar lo que es la postproducción en un corte, recomiendo eso. No puedo enviar el material por una cuestión de que es el del trabajo, que es el curso. O capaz puedo, vamos a subirlo, ahí va. Vamos a utilizar ese corte, por ejemplo. Nos va a aparecer lo que es esta pestaña, que significa abrir como objeto inteligente, que es lo que venía hablando, que es un objeto que va a tener todos sus recursos. No se lo va a poder modificar, no se va a poder hacer una postproducción, pero vamos a ver cómo vamos a transformarlo en una imagen pixelada para lo que es Photoshop, que es lo único que lee Photoshop. Vamos a tener opciones, que es recortar A. ¿Qué significa esto? La hoja, es decir, que el archivo se va a adaptar al lienzo existente. Yo tengo aquí en este caso mi hoja 4, y lo que va a hacer, digamos, delimitar esto, es hasta dónde va a tomar mi imagen. Puedo tomarla con sangría, por ejemplo, que tengo un espacio, o puedo tomarlo hasta donde lea los bordes de la hoja 4. Yo os recomiendo que no tome, lo que os recomiendo es que trate de tomar el primer píxel que encuentre. ¿Para qué? Para mantener la escala. Para mantener la escala de la pieza gráfica es lo que os recomiendo. Es decir, que vamos a utilizar lo que es rectángulo de corte. Ustedes pueden ver que la imagen se modifica. Cuadro delimitador es el primer píxel que encuentra, lo manda al borde de la hoja. Por ahí pasa que pierde un poco la escala. Lo que hago es
que lo coloque en el lienzo como está, como es el PDF. En este caso le ponemos OK, una vez que tenemos realizado eso, le damos OK. Pueden ver que la imagen aparece de forma perimetral con cuadrados de fondo blanco. Eso nos permite cambiar el tamaño de la imagen. Y si yo mantengo presionado Control, deformo la imagen. Por ejemplo. Control Z, Control Z, Control Z. Bien. ¿Cómo hago para que esto se active? Le doy Enter. ¿Cómo hago? Utilizo un comando, chicos, que es Control T para volver a activarlo. Enter para terminar lo que es el cambio de tamaño. Control T. Y así. Bien. Voy a colocar mi imagen. Vamos a ponerlo ahí. Pueden ver que si yo activo mis reglas con Control R, capaz no me aparecen las guías. No, sí me aparecen porque lo tengo activado. Pero tienen que tener Control R para activarlo, así me aparecen las guías delimitantes del proyecto. De caso vamos a colocarlo ahí. De esta forma es como yo colocaría, vamos a decirlo, una pequeña presentación en una A4, una pieza gráfica. De esa forma voy a colocar en un lienzo, en una hoja. Ahora, ¿cómo hago? Cierro. No, vamos a darle. Vamos a abrir un proyecto. Acabamos de crear uno, ahora vamos a abrir uno. Vamos a abrir el que les he mandado, que creo que es este. A abrir. Me vuelve a preguntar lo mismo, pero hay más opciones. Hay más opciones por ver. Y aquí pueden ver que uno de los chicos me ha estado preguntando, arquitecta, ¿cómo paso un trabajo que viene en lo que es RGB a CMYK? Si hago abrir en PDF, chicos, siempre manden y transfieran sus archivos en PDF o en PSD, les da la opción de cambiarlo. En este caso vamos a poner CMYK. Los píxeles tienen que estar listos, 300 píxeles por pulgada, el tamaño de la hoja está bien, y le damos OK. Ahora sí, anteriormente me aparecía el fondo blanco, ¿pero por qué? Porque tenía creada una hoja en blanco, un fondo en blanco. Ahora nosotros lo vamos a crear, que en esto es donde yo soy bastante pesada, la verdad. Vamos a lo que es la ventana vamos a decirle, de capas, que se encuentra en el lado derecho del programa. Vamos a crear una capa. Y esta capa vamos a nombrarla. Esta primera, si prendo y apago el ojito, es mi WG. O sea, perdón, mi PDF. Vamos a ponerle base original. Enter. En el ojito, si pasamos el mouse en el ojito, clic derecho, color rojo. ¿Por qué? Porque este va a ser el original que no se va a tocar. Los originales no se tocan. En lo que es postproducción no se toca. ¿Por qué? Porque una cuestión de salvar el proyecto y también por el otro motivo que les decía, que no tenemos control Z de forma infinita. Entonces vamos a cuidar lo que es este trabajo y vamos a hacerle control J, duplicar esta imagen. Pueden ver que los grosores cambian, eso es algo positivo que se puede hacer en Photoshop. Si ustedes tienen líneas muy finitas, pueden duplicar la imagen y les crean las líneas mucho más gruesas. Y a este le vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle base. Listo. A la base original la apagamos. Ahora vamos a crear una capa, voy a suprimir esta. Voy a crear una capa y le vamos a poner fondo blanco. Eso es lo importante. ¿Para qué? Es lo que es la cuadrilla de grises y blanco, es la transparencia, es la forma en la que expresa el programa la transparencia. Entonces vamos a arrastrar esta capa por debajo de la base. Vamos al pote de pintura, que hace ratito hemos podido ver, pintamos un círculo. Y en el sector de colores, que ustedes pueden ver, en este caso tengo un rojo y un blanco, ustedes por defecto van a tener un negro y un blanco y un negro. Vamos a cambiarlo presionando este ejemplar que hay aquí en negro y blanco, lo seleccionamos y automáticamente se transforma en negro. Y vamos a pintar blanco. Vamos a invertir. Listo. Tenemos nuestro fondo blanco. ¿Qué recomiendo para una pieza gráfica? Para los que ustedes estén haciendo postproducción, traten por favor de tener recuadros en cada pieza gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros, en lo que es el curso, vamos a pintar el suelo, vamos a colocar un cielo, vamos a colocar nubes, y esto no tiene que salirse hacia afuera. Entonces traten de que en todas sus piezas gráficas cuadro, por favor, se los pido, para que puedan hacer una postproducción bien. Lo mismo para las líneas de los muros. Bien, buenísimo. Bien, ahí tengo una pregunta de Mayra.
Que me pregunta cómo hago las líneas mucho más nítidas. Bien, para hacer las líneas más nítidas, chicos, van a lo que es su base. En este caso, mi copia, ya la tengo mi copia, le hago control J, control J, control J. Si ustedes quieren más nítidas, le van haciendo control J. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que, aquí pueden hacer un pasito, que vendría a ser crear una carpeta. ¿Para qué? Para que no se te dan un lío las capas. Esto es muy importante, van creando carpetas. En este caso, creo una carpetita, le cambio el nombre y vamos a ponerle aquí bases. ¿Para qué? Para que no se confunda dónde están trabajando y no sea tanto el lío de capas. Pueden hacer eso. O, otra cosa que pueden hacer, si es que no les arruina, pueden Shift, seleccionar las 4 capas, Control E. Si bien se pierde un poquitito, vamos a ver la diferencia, a ver. Se ve un poquitito como más nítida, pero capaz al enlazar con control puede ser que pierdas un poquitito la nitidez. Entonces lo que capaz te recomiendo es que vayas haciendo control J, shift, clic en la primera, clic en la última para seleccionar varias, creas una carpeta y le pones bases. Listo, para poder mantener ese grosor, esa nitidez que te gustaría. En este caso, como yo considero que mis líneas están bien, voy a dejar esa, como está. Se está transcribiendo. Aceptar. Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo primero en principal que siempre explico. Vamos a crear una capa, se va a llamar relleno de muros. Muros. Enter, listo. Como les venía hablando en un principio, vamos a tener 3 modos de selección. Es decir, la rectangular, la lazo y la varita mágica. Pueden utilizar varias, en este caso, siempre recuerden que no hay reglas para esto y traten de utilizar herramientas que les faciliten el tiempo, que ustedes sean veloces en esto, porque generalmente dejan la postproducción para el final de una entrega y demoran mucho tiempo. Entonces sean veloces con las herramientas. En este caso, tengo la herramienta rectangular, yo quiero hacer un relleno de muros, pueden traerlos si quieren también los muros rellenos de AutoCAD, pero en el caso que quieran hacerlo en Photoshop, van a seleccionar la varita mágica y pueden ver lo que acabo de explicar en un principio, que miren cómo la barra de configuración se va modificando con las distintas herramientas. En este caso, vamos a la varita mágica, que obviamente se cambia todo lo que es el modo de configuración y pueden encontrar no solamente el logo de la varita mágica, sino esta sección que vamos a utilizar, esta no, pero vamos a utilizar estas 3. ¿Qué significa? El cuadradito blanco significa tener una única selección. Después voy a explicar el por qué. Los 2 cuadraditos juntos significan añadir una selección nueva. Y el otro cuadradito blanco y otro negro significa restar una selección. Vamos a tener también el tamaño de muestra que va de un punto, yo lo tengo configurado de esta forma, y después la tolerancia. Esto puede variar, chicos, dependiendo de la cantidad de píxeles del mismo color que tengan. La tolerancia, si es menor, va a seleccionar muy pocos píxeles. Si la tolerancia es mayor, va a seleccionar los píxeles más parecidos del mismo color que encuentre. En este caso, por defecto lo tengo en 50, no va a variar mucho. ¿Por qué? Porque todo el fondo es blanco, pero si yo tuviera, no sé, verdes, naranjas, amarillos, y capaz la tolerancia voy a tener, por ejemplo, entre el amarillo y vamos a decirlo, y un amarillo más naranjoso, voy a tener que modificar la tolerancia. ¿Para qué? Para que no me seleccione todo lo que interpreta como amarillo. Entonces, como este es el fondo blanco, no varía tanto. Y vamos a tener tildado lo que es suavizar, contiguo y con muestra de todas las capas. Por defecto, muchas veces puede pasar que, ahora mejor voy a explicar una parte práctica. Teniendo en cuenta esto, la varita mágica, si yo selecciono, vamos a poner el cuadradito, el único cuadradito blanco, si yo selecciono esto, así, hago un clic, me selecciona todo lo que está delimitado. Esto es lo que yo hablo, chicos, de que traten de que estén las líneas siempre juntas, si no, la selección sale por fuera. Si hubiese querido seleccionar, por ejemplo, el cielo, listo, me respeta todos los bordes. ¿Por qué? Porque antes he hecho un marco desde AutoCAD. Pero pueden ver que si yo tengo seleccionado solo el cuadradito blanco, me permite hacer solamente una única selección. Pero si yo tengo control D para cerrar la selección, pero si yo selecciono añadir más de una selección,
los cuadraditos blancos juntos, pueden ver de que seleccionó, por ejemplo, el muro y puedo seleccionar el suelo y la selección anterior no se elimina. ¿Qué puedo hacer? Perdón, y con el cuadradito blanco y negro, si lo selecciono, me resta una selección. Si lo apoyo, me dice que, a ver, vamos a ver si aparece, restar de la selección. Es decir, que puedo eliminar. Digo, bueno, quiero rellenar los muros y acabo de seleccionar el suelo que no debería estar, lo elimino. Listo, me han quedado solamente lo que son los muros. ¿Cómo hago el relleno? Siempre, chicos, actúen sobre la capa en la que van creando. Si yo estoy teniendo el relleno de muros, sobre esa misma capa, sobre esa acción, vamos al pote de pintura, vamos a cambiarlo de color negro y lo pintamos. Control D para cerrar lo que es la selección. Vamos a pintar esto también. El cuadradito que me quedó. Control D para cerrar la selección. Listo, tengo mi relleno de muros, por ejemplo. En este caso lo tengo listo. Pueden bajarle la opacidad. Pueden ver que al lado de lo que dice normal, puedo bajarle la opacidad a 50. Puedo bajar la opacidad, no sé, a 10. Pero yo lo voy a dejar a 100. Bien. Vamos a hacer velozmente. Si yo presiono lo que es la barra espaciadora, la manito puede mover lo que es mi lienzo. Bien, vamos a ver velozmente cómo hacer un suelo. Vamos a hacer un suelo en corte. Vamos a tratar de hacer un corte monocromático y ver si ustedes pueden utilizar algunas herramientas para hacer un cielo, para poner alguna textura. ¿Por qué? Porque nos queda poquito tiempo, pero para que ustedes puedan ver todo lo que se puede hacer en Photoshop. Vamos a crear una capa y le vamos a colocar suelo. Vamos a nuestra varita mágica. Todo el suelo que estoy cortando. Como tengo mi cuadro delimitador, no hace falta que esto se expanda porque si no tuviera el cuadro me tomaría todo lo que es blanco y eso no debería pasar. Vamos a pintarlo de color negro al suelo. Control D para cerrar. El suelo se puede hacer de muchas maneras, chicos. En este caso vamos a hacerlo si es cromático. No hace falta que el suelo se encuentre tan oscuro. ¿Pero por qué? Algo que resalto siempre en todos sus proyectos. Siempre tiene que resaltar la arquitectura. Siempre. Nunca otra cosa. Esto no debería pasar. Si ustedes vienen haciendo así una postproducción de esta forma, no debería pasar. Lo principal siempre es la arquitectura. Su avance. Bien, ¿cómo hacemos un degradé del suelo? Vamos a lo que es nuestras ventanas de capas y pueden ver que hace unos momentos he hablado de algunas funciones de lo que viene en lo que es para cada capa. Pueden ver un cuadradito con un círculo blanco, que esto se llama añadir máscara de capa. Vamos a crear una, vamos al pote de pintura, vamos a fusionar varias herramientas. Clic derecho sobre el pote de pintura, herramienta de degradé. Se modifica. Ustedes pueden ver que en cada herramienta hay una flechita que va hacia la derecha, que si le hago clic, hay varias opciones. En este caso, el pote de pintura lo voy a transformar, clic derecho, en degradado. ¿Cómo utilizo el degradé? Pueden ver que en mi ventana de capas se acaba de enlazar, como hay un ganchito, en lo que es la capa que acabo de crear, en negro, y también lo que es el efecto de la máscara de recorte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un clic, pueden ver que se desplaza una línea. Si mantengo el Shift, se mantiene a 90 grados. Y pueden ver que se empieza a hacer el efecto del degradé. Control Z porque lo quiero al revés. Ahí va. Control Z, un poquito más. Control Z, este no me gusta. Ahí, capaz me gusta. El centro. Ahí. Un poco más. No, está muy gris. Si yo lo tomo más desde cerca de lo que es la capa, con mi pintura negra, el degradé se va haciendo más oscuro o más claro. Ahí me gusta más. ¿Por qué? Porque ahí está pasando lo que les estoy diciendo de que el suelo no se roba el protagonismo de mi arquitectura. Entonces es importante que ustedes le bajen un poquito a lo que es, digamos, el suelo. Esa es una forma, chicos, de hacer. Por ejemplo, se puede hacer este tipo de suelo. Otra cosa que pueden hacer es agregarle pinceles. ¿Cómo agrego pinceles, texturas a este suelo? Vamos a apagar la capa. Vamos a nuestra varita de selección, a nuestra varita mágica, seleccionamos todo ese suelo y vamos a los pinceles. A ver, ¿la clase queda grabada? Creo que no, chicos.
No sé si esto se envía a sus mails. La parte administrativa no tengo idea, Juan, la verdad. Pero si pueden estar prestando atención y si les interesa, mejor. Bien. Vamos a agregar una textura. Una textura a lo que es este suelo. Voy a lo que es mi pincel. Y en el curso, ustedes van a adquirir un montón de pinceles. Un montón de pinceles. Se puede descargar. A ver, voy a ver si les puedo enviar. Esto no debería pasar. Voy a ver si puedo enviar un pincel. Texturas, cortes. Vamos al módulo 1. No, los tengo en pinceles. En Photoshop. Vamos a ver acá. Y les voy a mandar. Les voy a regalar unos pincelitos. Esto. A ver si se envía. Son medio pesados. Ahí se va cargando. Vamos a esperar un segundo. A la mañana siguiente. Les voy a mandar mejor una textura de suelos. En este caso vamos a utilizar la de concreto. Esta me gusta. Vamos acá. Abrir. Vamos a enviar esa. Y les voy a mandar textura de tierra. Vamos a utilizar este. Vamos a utilizar ese. Y vamos a utilizar. Vamos a colocar unos árboles. Y vamos a utilizar. Vamos a hacer completito este corte de forma veloz. Veloz. La verdad que, chicos, los pinceles están pesados. Me encantaría poder mandarlos, pero lo que puedo enseñarles es cómo descargar pinceles de último. Vamos a utilizar una textura. Esta vamos a utilizar. No, esta no. Vamos a ver velozmente una textura. De piedra. Esto me gusta también. Bien. Ahí les voy cargando algunos materiales que vamos a ir utilizando. Arqui, ¿cómo hizo el degradado del terreno? Bien. Ahí lo resuelvo. Lo vuelvo a hacer de nuevo. Esperen que les estoy mandando para que no nos tardemos, chicos. Y vamos a colocar un mobiliario. Una mesita. Listo. Bien. Creo que con eso es suficiente. Bien, Juan, ¿cómo hago el degradé de un suelo? Voy a borrar mi capa para que lo pueda explicar bien. Control D para cerrar esa selección. Bien. Vamos a crear una capa y le voy a poner suelo. Voy a mi varita mágica. Recordá que tu pieza gráfica siempre tiene que estar delimitada con un recuadro. Y con mi varita mágica en tolerancia 50, que está bien. ¿Por qué? Porque son píxeles blancos y siempre trato de tener activado añadir más de una selección y hago un clic. Cambio, en este caso tenía degradé activado, clic derecho y lo cambio a pote de pintura y lo pinto. Control D para cerrar la selección. Voy a mi lado derecho de capas y puedes ver que en la parte de abajo encuentras un rectángulo con un circulito en el centro que se llama añadir máscara de capa. Vamos a crear una. Puedes ver que en las capas se enlaza dos capas al mismo tiempo, es decir que le vamos a dar una función, vamos a dar una edición a esa capa. Con esa configuración en nuestra ventana de capas vamos a la herramienta y vamos a fusionar el pote de pintura con degradé. Clic derecho y ahí lo encontramos, herramienta de degradado. Y puedes ver que si hago un clic, por ejemplo por acá, me aparece un puntero que va bajando y con Shift mantengo 90 grados para que sea recto más que nada, si no, no pasa nada. Puedes hacer esto, por ejemplo, si voy a un costado, puede pasar eso. En este caso vamos a mantenerlo ahí, a lo que es a 90 grados, cerquita de lo que es mi mancha de suelo, y ahí se realiza un degradé. Esto es muy sencillo, me encantaría explicar lo que es pinceles, pero la verdad no pensé que iba a tardar tanto para cargar pinceles, pero vamos a la parte que capaz a todos les interesa, que es colocar texturas. Bien, de nada, Juan. Vamos a ver cómo colocamos textura. Vamos a borrar esto. Bien,
En este caso, les mando, espera un mensajito más. ¿En qué página se pueden descargar ese recorte en PNG del comedor? Se pueden descargar, Victoria, en una... Puedes hacer dos cosas. Ya vamos a ir a la parte de elementos, pero lo que puedes hacer es ir, creo que era Scal Google, aquí, en esta página. Ahí puedes descargar varias personas, por ejemplo. Pero lo que puedes hacer, en este caso, yo voy mucho a lo que es Pinterest. Voy a Pinterest y pongo en mi buscador, coloco mesa PNG fondo blanco, por ejemplo. Mesa PNG fondo blanco. Chicos, con esto, que es muy importante, es muy rápido, una imagen de Photoshop. Por ejemplo, ¿cómo puedo sacar, o en este caso, vamos a ver persona PNG? Esto funciona mucho. Por ejemplo, quiero utilizar esta persona, que lo pueden hacer para cualquier tipo de mobiliario, para cualquier cosa. Seleccionan lo que es la imagen esa, clic derecho, copiar imagen, van a Photoshop para crear una capa, control B. Ustedes pueden ver que me aparece con el fondo blanco. Voy a lo que es, en este caso, pueden ir a borrador, clic derecho, borrador mágico, y me aparece lo mismo que lo que es para la selección. Me aparece una tolerancia. Me dice que la tolerancia está en 20. Vamos a probarla en 50. ¿Para qué? Porque quiero que me elimine todos los píxeles blancos. Listo, se elimina el fondo. Lo borro ahí. Voy a mi puntero, que es a la selección de las flechitas, que tienen varias flechitas alrededor. Control T. Es así de fácil de colocar una persona. Y borrarle el fondo. Muy grande, vamos a escalarla ahí un poquitito. Enter. Lo mismo pueden hacer con el mobiliario. Googlean un mobiliario, lo copian, lo pegan, van al borrador mágico, le configuran más o menos la tolerancia y lo eliminan. Traten de que la imagen no tenga, por ejemplo, las personas no tengan remeras blancas, las mesas no tengan manteles blancos. ¿Por qué? Porque ahí va a ser muy difícil que el borrador, o sea, que el programa identifique qué quieres borrar o qué no. ¿Por qué? Porque son del mismo color. Entonces lo mejor sería que vayas viendo que estén en distintos tonos y no sea en blanco. ¿Para qué? Para que puedas borrar de una forma más acertada el fondo. Bien, ¿alguna duda sobre cómo robar una imagen? Es bastante sencillo. Así son para todos los mobiliarios. En este caso les he subido imágenes PNG. Si no, pueden entrar a CalGoogle, se descargan. En este caso hay personas. Bien, chicos, vamos a seguir con esto. ¿Qué pasa? Quiero hacer un fondo con textura. Quiero que el suelo se vea como concreto o que se vea como tierra, que se vea tal cual como es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una capa. Con mi varita mágica selecciono el suelo de nuevo. Ahora sí, presten mucha atención. Voy a mi pote de pintura y lo cambio a color blanco. Blanco tiene que estar y lo pinto. Vamos a cambiarle este nombre a suelo. ¿Por qué lo pinto de blanco y no de negro? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un modo, vamos a decirle de edición en Photoshop, que solamente toma los píxeles blancos. Bien, vamos a control D. Y vamos a abrir el archivo por separado. Vamos a archivo, abrir. Vamos a abrir por separado la textura que he mandado, que era esta, la de suelos. Ahí. Abrir. Esperamos un segundo. Me aparece esta ventana, me dice que es una imagen, le damos OK. Vamos a darle un motivo a nuestras capas, literalmente un motivo. Y lo van a encontrar, como vale la redundancia, definir un motivo. ¿Cómo? Vamos a edición, vamos a definir motivo, y en este caso me aparece el nombre de motivo, como quiero llamarlo, en este caso le pone concreto. OK, le doy. Me vuelvo a mi corte, y ¿se acuerdan de la capa que estaba pintada en color blanco? Bueno, voy a crearla de nuevo. Pote de pintura, seleccionar, color blanco, lo pinto, ahí está. Primero abran el archivo de la textura y después hagan este paso. Van a abrir la textura y van a seleccionar con la varita mágica, creamos una capa, pintamos con pote de pintura color blanco. Y ahora sí, vamos a lo que es capas. Vamos a este circulito blanco y negro, mitad blanco y negro.
y le vamos a motivo. Y pueden ver que está, en este caso yo tengo varios motivos cargados, pero está el motivo, el último que he cargado, que lo he abierto por separado, lo coloco, y en este caso esto es muy bueno, que puedo escalarlo. Puedo ponerle, no sé, 50, pero miren, eso es lo que yo me refiero con texturas con costura, se ven las costuras, no me permite hacer una imagen infinita, pero como es un suelo, no pasa nada. Si le pongo 20, miren cómo se ve. Eso es una costura, chicos, no debería verse así. Pero vamos a dejarla al 100 y vamos a poner que se ajuste el origen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa textura me gustaba, porque se veía el borde bien oscurito que quiero que se vea en corte y le damos OK. Bien. Pueden ver que la capa se acaba de modificar, le acabo de dar un motivo a esa capa y si ustedes ven en ese ganchito, en ambas capas, la capa que está en blanco y negro, el blanco es la edición que acabo de hacer y el negro es lo que no se ve. Es lo que nosotros no tomamos, no seleccionamos. Entonces, el blanco es nuestra selección, el negro no lo es. Y ahí está nuestro motivo. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el color del suelo, en este caso, voy a la capa donde está la textura, que pueden ver que se encuentra ahí con una flechita hacia arriba y un borde gris, le doy doble clic y se cambia. Se le podría dar, no sé, césped, por ejemplo, y le cambio la escala, por ejemplo, 50 y le doy OK. ¿Qué podría hacer también? Voy a abrir una, vamos a crear de nuevo al que no ha estado prestando atención. Vamos a crear este de lo que es tierra. Abrir. Le damos OK, se abre una pestaña, vamos a edición, definir motivo, fondo, tierra. OK. Vamos al corte y pueden ver que voy de nuevo a mi capa con lo que son las texturas que acabo de cargar, doble clic, desplazo y ahí está el fondo de tierra que acabo de cargar. Vamos a ponerle 100. Oh, se ve muy feo, 40. Se ven las líneas de costura, 60. Ahí está bien. OK. Y así pueden ir modificando lo que es el suelo. De forma que es muy interesante. A ver. ¿En qué página se pueden descargar pinceles? Eso lo buscas en Google. Se puede descargar pinceles de personas y generalmente se descargan como paquetes. Como paquetes de donde ustedes, como paquetes zip, donde ustedes van a tener como extraerlos y después cargarlos a lo que es pinceles. ¿Cómo lo cargo? Voy a pinceles, voy a mi barra de configuración que se encuentra aquí arriba y voy a este sector que me da a elegir los pinceles. Lo desplazo y en esta parte cuando se desplaza la ventanita van a lo que le llamo a la ruedita o a la florcita, seleccionan eso y van a importar pinceles. Y les tiene que llevar a la carpeta donde tienen pincel. En este caso yo no la tengo ahí, la tengo biblioteca, lo tengo por acá, pinceles. Aquí está mi carpeta de pinceles. En este caso puedo cargar, no sé, árboles. Aquí el archivo tiene que ser ABR y se descarga en carpeta zip. Lo tienes que exportar, tienes que abrir la carpeta, pones cargar y te aparece la carpetita. En este caso, como ya la tengo, la voy a eliminar. Y esa es la forma de importar pinceles. Pero es muy sencillo, vos googleas, generalmente te lleva a una página que se llama brushes.com, una cosa así. Trata de que sean gratuitos, pero bueno, el curso te brinda los pinceles, yo los doy a los pinceles para que puedan utilizar en el taller. Ahora no los estoy pudiendo enviar porque son muy pesados, pero vamos a tratar de colocar, vamos a hacer unos pinceles nosotros. ¿Cómo voy a crear un pincel para que tenga dudas? Para que tenga dudas, voy. Vamos a crear una nueva hoja, una hoja 4 en este caso, A4. Vamos a crear una hoja. Y, por ejemplo, quiero colocar una persona. O un árbol. Les he cargado un árbol, por ejemplo. Les he subido un árbol hace ratito. Vamos a colocar un árbol. Enter. Como un pincel. Traigo una imagen por fuera de lo que es Photoshop, que no sea un copy y pegue, me aparece un ganchito. Significa que es un objeto inteligente, que tiene alta calidad y que no puedo modificarlo. Ustedes pueden ver que si me voy al pote de pintura, me aparece como no se puede, como que no está permitido. Entonces, ¿cómo hago de esto transformarlo en una imagen pixeleada?
clic derecho, rasterizar capa, listo, se acaba de transformar en una imagen. Creo que fondo, bien, no tiene fondo blanco, que no tenga fondo blanco para crear un pincel. Vamos a apagar el fondo, ahí está. Y vamos a lo que es el circulito blanco y negro y vamos a tono saturación. Cliqueamos esta opción que es el cuadradito con la flechita hacia abajo porque quiero que actúe sobre esa capa. Ahí pueden ver que si no le hago clic, no me aparece la flecha y si le hago clic, aparece la flecha y trabaja sobre esa capa. Y le bajamos la luminosidad, que se haga negro. Listo, cerramos el grupo y vamos a enlazar. ¿Por qué? Porque me toma el efecto. Shift para seleccionar la primera capa, la segunda, Control E para enlazar. Listo, ahí está, mi imagen bien. Vamos a edición, listo, aquí está. Definir valor del pincel. Me aparece esto, lo mismo que para definir motivo. Le damos OK. Y si me voy a mi trabajo, al corte, voy a crear una capa y ahí voy a poner árboles. La capa que se llama árboles. Vamos al pincel, lo modifico, el tamaño, manteniendo Alt, presionando el clic derecho, anticlic sería, de izquierda a derecha cambia el tamaño. De arriba hacia abajo cambia la opacidad a 100, vamos a dejarla a 100. Y vamos a cambiarle el tamaño, vamos a dejarlo ahí. Por defecto a mí el programa no me está apareciendo la silueta, a ustedes debería aparecerles, si no les aparece no pasa nada, quédense tranquilos, por ahí el programa también se vuelve loco. En este caso hay veces que me aparece, y ahora en este caso no. Pero si quieren modificar como más seguros el tamaño, van a desplazar el pincel y pueden cambiarle, por ejemplo aquí el tamaño, vamos a cambiarle a lo que es 200 píxeles. Y con un clic, está en color blanco, vamos a ponerlo en negro, con un clic aparece el pico. Vamos a colocarlo más grande, ahí va. Ponemos por acá, creamos otra capa de árboles siempre, yo estoy creando una capa de distintos árboles por una cuestión de transparencias. Puedo colocar ahí, puedo crear otra capa y voy a colocarlo por acá, a uno, más grande. Vamos a colocarlo por acá. Ahí lo acomodo. ¿Por qué lo hago por? Porque si este es más grande, vamos a ponerlo al fondo. Y vamos a poner una transparencia de 50. Que se vea al fondo. Menos 20. Ahí va. Este vamos a colocarle más cerca. 60. Y este vamos a colocarle 70. Y así voy jugando con las gradientes, con mi opacidad, en este caso, de árboles. Como son varias las capas, chicos, que eso también hace como más lento el programa, voy a Shift, creo un grupo, y este va a ser árboles. Ese es un camino, Control Z. El otro camino que siempre recomiendo y siempre estén seguros es enlazar las capas. Yo determino de que así van a estar mis árboles. Shift, selecciono las 3 capas, Control E. Y listo, está mi capa de árboles, con todas las opacidades que quiero, transparencia, entonces ahí va mi carpeta, mi capa árboles. Es así de fácil crear un pincel. Lo mismo para las personas. Traen una imagen de Pinterest, traten de que el fondo no exista, le cambien el tono de saturación y luminosidad al negro, van a edición, definir el pincel y listo. Se transforma en un pincel y les aparece en su carpetita de pinceles. Así de sencillo es. Bien, ahí hemos creado, perdón, vamos a ver si tengo alguna duda. No. Bueno, sí. En pincel me salen líneas, pero no las siluetas de personitas o arbolitos. Eso capaz depende mucho de la imagen que traes para crear pincel, ¿no? Si no, puedes descargar una carpeta de pinceles en una página y es más seguro, capaz. Bien, vamos a seguir. ¿Qué más podemos hacer? Podemos colocar un cielo. Vamos a crear una capa. Vamos a colocar cielo. Y hay muchas formas, chicos, de colocar un cielo. Vamos a colocar la más sencilla. Lo vamos a colocar por detrás del proyecto de relleno de muros. Sí, que el relleno de muros esté al frente. Bien. Vamos al cielo. Vamos a apagar las capas que me están estorbando. Esta no me sirve. Este va a ser el suelo. No me sirve ¿por qué? Porque es una guía del color blanco. Entonces, como se vuelve a repetir y se duplica y se coloca la función de lo que es la textura y queda como relleno, como que no sirve mucho. Entonces vamos apagando y vamos al cielo, por ejemplo. Vamos a la varita mágica y seleccionamos lo que para nosotros es cielo. Con Shift
pueden elegir o seleccionar en la barra de configuraciones para añadir una selección, o lo que pueden hacer es con el comando Shift. Si ven mi puntero aparece en negativo. Si le presiono el Shift me aparece en positivo, que significa que puedo añadir más de una selección. Y si ven, la configuración cambia. Si suelto, me aparece en negativo y me aparece en una única selección. Y si mantengo Shift, más de una selección. En este caso, el cielo va por detrás de las barandas, esto está elevado, esto también es una selección. Y ahí. Y lo que podemos hacer es pintar el cielo. Como hemos hecho con el fondo, vamos a elegir un color. Vamos a poner un color celeste. Bueno, color celeste, lo pinto. Control D para cerrar la selección. Este celeste está muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan del degradé? Creo una máscara de recorte, se enlazan las capas, le agrego una función, otra herramienta más, clic derecho al pote de pintura, herramienta de degradado. Vamos a cambiar ese cielo, que venga al revés, desde la base hacia arriba, como una explanada. Bien, ahí me gusta más. Y le bajo a 50. Ahí va. Esta es una forma muy, muy sencilla, chicos, de hacer cielo. Se puede hacer de esta forma. Con un pincel pueden crear una capa, le colocan nubes. Si descargan un pincel de nubes, lo importan, lo colocan. En este caso lo tengo cargado. Yo lo tengo cargado el pincel de nubes que anda por acá. Nubes. Todo esto lo van a ver en el curso, chicos. Todo esto. Con mayor detalle. Vamos a cambiar el tamaño. Tiene que ser color blanco una nube y listo. Cambiamos el tamaño. Y le agregamos otra nubecita más. Ahí va. Siempre trabajen bien las capas. Si yo hubiese colocado, no sé, las capas por encima de otras cosas, activo los árboles, ahí está. Y ahí tenemos, capaz se distorsionaba la imagen, me arruinaba las capas. En este caso no podría pasar esto jamás, las nubes por encima de los árboles. Esto está mal, no debería pasar. Entonces arrastro mi capa de nubes hacia detrás de los árboles, por detrás del relleno de muros, por acá. Ahí está. Bien, en este caso vamos a modificar lo que es, y le voy a colocar el que tenía. Y ajustar al origen. Ahí está. Y era al 100. Ahí va. Ok. Bien. ¿Qué otra cosa puedo colocar? Esta es una forma súper sencilla de colocar cielo. Puedo colocar una imagen también. Una imagen de cielo. ¿Cómo lo hago? Voy a crear mi carpetita cielo mejor, para que esté todo ordenado. Me encantaría tenerlo esto con detalle, pero tenemos muy poquito tiempo. En este caso voy a apagar. Vamos a apagar. Y voy a crear una capa. Voy a subirles un archivo de cielos para que ustedes puedan colocar, o si no pueden traer una de Pinterest, si desean. 7 segundos más tarde. Vamos a copiar una de Pinterest, mejor. Vamos al Pinterest. Vamos al cielo. Y vamos a colocar este cielo que se encuentra horizontal. Este. Le damos clic derecho. Este también me gusta este. Clic derecho. Copiar imagen. Vamos a Photoshop. Vamos a la capa que acabamos de crear. Control V para colocar el cielo. Bien. Y lo ajustamos. Vamos a ajustarlo a la imagen. Ahí va. Enter. Control T acabo de hacer para cambiar la escala de la imagen. Enter para cerrarlo. Bien, pueden ver que el cielo está mal. El cielo es como que me está tomando todo por encima de mi ejemplo base, por encima de algunos árboles. ¿Qué vamos a hacer para que esto respete nuestro trabajo, nuestra pieza gráfica? Vamos a apagar los árboles también. Y vamos a hacer, con la varita mágica, seleccionamos donde va el cielo. Lo vamos a seleccionar. Y el cielo también tiene que aparecer acá. En esta parte, y en esta parte, y por abajo. Ahí. Toda esa parte tiene que ser cielo. Voy a seleccionar en donde debe estar el cielo. Vamos a prender la capa que acabamos de traer de allá. Sobre esta selección, miren, si yo hago suprimir, le doy suprimir, miren, me borra todo lo que está por fuera de lo que acabo de seleccionar. No quiero que pase eso. Control Z. Vamos sobre esta misma selección, control derecho, y vamos a
Seleccionar inverso. Esto significa que va a ser el efecto contrario. Ahora sí vamos al botón suprimir, chicos. Listo. Control D. Ahora sí, podemos activar nuestros árboles. Podemos bajarle la transparencia a este cielo que está muy fuerte. Vamos a ponerle 70. Ahí, por ejemplo. Al suelo también vamos a bajarle 70. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, lo importante es nuestra arquitectura, no el contexto en sí. Sí tiene que tener un contexto el proyecto, pero tratemos de respetar nuestra arquitectura. Veo que los árboles están entrando a la casa. Con mi herramienta lazo, o vamos a utilizar el modo de selección rectangular. Seleccionamos, por acá no debería entrar el árbol. Entonces, seleccionamos esa parte, suprimir. Control D para cerrar. ¿Qué más puedo hacer? En este sector podría agregar, como este proyecto está sobre las montañas, por ejemplo, vamos a poner en práctica la selección. La selección es muy importante y va a ser muy repetitiva, muy repetitiva en todas estas cosas. Vamos a crear una capa. No vamos a crear, suprimir. Vamos al archivo y les voy a colocar el elemento que les he enviado, que es esta textura que les he enviado por chat. Lo colocamos. Vamos a ponerlo delicadamente por acá cerca, ahí, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Si pueden ver desde los cuadrados, en las esquinas, me cambia a una flechita que se puede girar. Vamos a girarlo ahí porque está en pendiente. Enter. Vamos a aprender un comando nuevo, en este caso. Sobre la misma capa que acabamos de colocar la imagen, presionamos Alt. Si presionamos Alt, pueden ver que el puntero cambia a doble flecha, una flecha blanca y otra negra. Esto significa que el programa está entendiendo que yo voy a duplicar la imagen. Podría hacer Control J, pero puedo hacer presionando Alt, selecciono la imagen, la capa correspondiente, y ahí la duplica. Vamos a colocar ahí una. Control T, vamos a cambiarle el tamaño y vamos a girarla. Ahí. Enter. Y vamos a duplicar con el puntero. Si van sobre algún elemento que quieran seleccionar, clic derecho. Si ustedes están trabajando bien las capas, nombrándolas, poniéndolas en grupo y todo lo demás, no debería pasar esto. Debería aparecerle el nombre de la capa que están trabajando. En este caso vendría a ser esta, por ejemplo. Ahí me deselecciona, la encuentro rápido. Vamos a duplicar de nuevo. Alt. Lo duplicamos. Control T. Le cambiamos el tamaño. Y vamos a colocarla por ahí. Enter. Bien. ¿Qué pasa? Estoy teniendo el mismo error que me pasaba con el cielo. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, apagamos todas esas capas. Apagamos también lo que es suelo. ¿Por qué? Porque yo necesito que me tome todos los píxeles blancos. ¿Qué pasa si no están los píxeles blancos y tengo la capa de concreto? No lo sé, tú dime. Con mi varita mágica me va a tomar los más similares. Por ejemplo, si estoy seleccionando un gris y me va a seleccionar lo que el programa considere la misma tonalidad de grises en píxeles. Entonces por eso apagamos las capas de texturas. ¿Por qué? Porque si no, no toma la varita mágica. Control D para cerrar, apagamos y queremos todo este suelo. Bien, prendemos las capas que hemos apagado de piedras, en este caso que acabo de colocar. Y voy a hacer una selección inversa. ¿Por qué? Porque hay algunos sectores donde no quiero que estén las rocas. Clic derecho, seleccionar inverso. Perdón, me salté de un paso. Control D. Estas capas de lo que son piedras. Shift, selecciono las tres capas. Control E para enlazar. Cuando estoy segura que la ubicación va a ser esa y la rotación de esa imagen va a ser esa, enlazar. Y vamos a colocarle piedras. Ahí está. Para que seamos más ordenados. La apagamos, volvemos a repetir el mismo paso. Varita mágica, selecciono todo lo que es el suelo, prendo la capa piedra, y ahí sí, clic derecho, selección inverso, suprimir. Listo. Me acaba de respetar todo lo que yo quería seleccionar. El marco, el borde del suelo. Por eso las líneas deberían estar bien, chicos. Deberían estar bien, tienen que traer bien el trabajo desde AutoCAD. Ahora sí, prendemos esta capa. Y vamos a cambiarle la opacidad. Vamos a ponerle 40. Listo. Ahí puedo entender
que el contexto de mi arquitectura es en un lugar montañoso. Pueden ver, chicos, de que utilizo un montón de herramientas, un montón. He colocado cielo, he colocado suelos, he colocado pinceles. Si ustedes quieren colocar árboles en PNG de alta calidad, van a archivo, colocar elementos y les acabo de enviar un árbol, les he enviado un árbol que debería aparecerles en el chat, porque creo que era este. Lo colocamos y se coloca de la misma forma. Bueno, vamos a colocar un árbol por acá. Por ahí. Si yo quiero colocar lo que es un mobiliario, voy a archivo, colocar elemento enlazado, les he mandado un juego de mesas y sillas, mobiliario, en este caso ahí sin fondo, y le cambiamos el tamaño. Vamos escalando. Si ustedes conocen su proyecto, ustedes van sabiendo el tamaño que van manejando. La mesada tiene una altura aproximadamente de 1 metro o 90 centímetros de alto, entonces voy escalando en base a eso. Ahí considero que está bien. Listo. Es así, chicos, donde pueden ir avanzando en un buen trabajo, colocando pinceles, descargando, colocando PNGs, probando imágenes de Pinterest y borrarle el fondo, por ejemplo. Y es así como pueden hacer un buen trabajo de postproducción. Si hubiese querido cambiar las líneas de colores del relleno, me voy a lo que es relleno de muros, a la capa correspondiente, o por ejemplo, si hubiera querido hacer un corte monocromático, ¿cómo lo hago? Voy a apagar estas capas, pero no porque no las necesite, sino porque quiero mostrarles cómo se hace una pieza gráfica monocromática. Bien. Voy a utilizar el relleno de muros, nada más. Voy a crearle una capa. Y voy al pote de pintura, vamos a ponerle un monocromático color, no sé, terracota, rojito. Pintamos encima, clic derecho, crear máscara de recorte y listo. Si yo hubiese querido que las líneas también estén en color, me voy a mi base, creo una capa encima de la base, con el pote de pintura pinto encima, en la capa que acabo de pintar, clic derecho, crear una máscara de recorte y listo. Las líneas están en distinto color. Si hubiese querido un azul, como ya tengo mi edición de máscara de recorte, por ejemplo, un azul, pote de pintura, pinto. Listo, las cambio. Es así de sencillo. Uy, el chat me están hablando. Ahí se suben las grabaciones. Buenísimo, entonces el taller queda grabado, chicos. Una consulta, si hubiera alguna grabación, pasa que tengo otra clase. Ah, bien, María, ahí acaban de poner que no pasa nada. De todas formas, acabamos de terminar. ¿Por qué? Porque han sido 2 horas de taller para que ustedes puedan verlo y que espero que les haya interesado lo que es la postproducción. Pero para finalizar este taller, sé que he utilizado muchas cosas de una manera muy, muy rápida, porque quería que entiendan lo que es colocar un corte monocromático y otro con contexto, árboles, personas, el suelo con piedras, el cielo bien marcado. Y les quería mostrar todo lo que se puede hacer con Photoshop, como para finalizar. Tengo alumnos, quiero que vean trabajos de unos alumnos. Por ejemplo, las plantas humanizadas de algunos alumnos. Estos alumnos han traído todo su pieza, esto es un trabajo individual para certificación. Ellos han traído su pieza gráfica y como pueden ver, si le hago un zoom, tiene todos los elementos de definir motivo. Han traído una persona, no sé si por Pinterest o desde AutoCAD, entonces las han ido colocando. Han traído pinceles, texturas de césped. Esto es una textura de definir motivo de parquet, así como lo hemos utilizado en lo que es el suelo, en lo que es el corte del suelo, también se puede utilizar en planta y lo van escalando para que quede bien, porque tiene que estar bien proporcionado el trabajo. Estos bloques seguramente son de AutoCAD. Pueden ver que también he hecho un relleno de muros en tonos grises. Esta alumna ha creado su propio lenguaje. El corte, miren qué interesante, ha utilizado pinceles ella. Para lo que es personas y árboles, solo pinceles. El suelo, de la misma forma que lo venimos trabajando en el taller este cortito. Y de fondo ha utilizado un pincel como una mancha para el cielo. Ella ha utilizado, no ha elegido hacer ni un cielo real, ni hacer un degradé. Ella utilizó un pincel que sea una mancha y lo colocó de fondo, por ejemplo. También podemos ver renders. Esto, la alumna, solamente lo único que tenía era una fotografía. Era una fotografía
lo que se ha hecho en el curso ha sido colocar iluminaciones en pinceles, retocar algunas situaciones, algunos sectores donde hay máxima iluminación y zonas oscuras. También se ha colocado personas, por lo que esa fotografía no tenía lo que eran personas, y se coloca también la iluminación en cada sector donde es importante, por ejemplo. También ella ha eliminado el fondo, ¿con qué? Con la selección, ha eliminado el fondo y le coloca otro. ¿Y por qué tiene esta alta calidad? Me preguntan si arquitecta, si solamente es una fotografía, o es capaz, tengo alumnos también que han trabajado solo con una maqueta de SketchUp y solamente le han hecho la postproducción en lo que es Photoshop y después han logrado una alta calidad y más humanizado. ¿Por qué? Porque también enseñamos en el curso a utilizar la inteligencia artificial. Esto podemos lograr un muy buen laburo con la inteligencia artificial que va de la mano, pero obviamente no traten de menospreciar la tecnología que va apareciendo el día a día. Tratemos de amigarnos y utilizarlo como herramienta para lograr una buena entrega, un buen trabajo, una buena presentación. Esto no es que va a dejar sin trabajo a los renderizadores, ni tampoco a lo que son los visualizadores. Lo que te brinda la inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, a mí, es brindar un mayor detalle de lo que mi computadora no llega. Entonces yo le enseño eso a los chicos para que se amiguen con las tecnologías de ahora. Esta alumna ha logrado un buen trabajo de postproducción en renderizado. Pueden ver, hemos hecho varios renders, hemos hecho diagramas isométricos, plantiva de lo que es un panel. Esta alumna también utilizó una fotografía solamente para lo que es la imagen principal de este render, un corte con postproducción. Y también vamos a ver una presentación formal de diseño gráfico para lo que es, que para nosotros es el mockup. Muy sencillo, esto también lo vamos a ver en el curso. Pueden ver otro alumno, por ejemplo, que ha utilizado otra gráfica. Hay algunos alumnos que por ahí siguen mi gráfica y lo ideal sería que cada uno vaya eligiendo su camino. Por ejemplo, esto no es tan distinto a lo que hemos estado usando en este taller cortito. También vamos a aprender a ver iluminaciones. Aquí capaz les falta más difuminación, pero miren, el alumno utiliza lo que son, en este caso, personas, siluetas de personas en pinceles y de fondo reales, por ejemplo. Y pueden ver que la arquitectura es la principal. El contexto es un retoque que nosotros le damos. Los mockups, pueden ver, este es un render. Esto en realidad era un modelado 3D. Lo único que ha hecho el alumno es hacer la postproducción, la zona más iluminada. Él ha elegido hacerlo de noche. Ha seleccionado todo este sector de iluminación, trabajamos en la inteligencia artificial y listo, te sale un buen trabajo. Le ha colocado árboles también al fondo de imágenes PNG y lo que hace la inteligencia es como darle un toque más de realidad. Lo mismo aquí. Tengo alumnos que por ahí no tienen la compu que les banque lo que es la textura del césped. Suele pasar eso, chicos. No pasa nada, hay veces que el césped viene en verde nada más, lo retocamos en Photoshop, lo pasamos a la inteligencia artificial y se crea un buen laburo, por ejemplo. Todo esto lo vemos en el taller día a día. Pueden ver que esta alumna también tiene otro lenguaje. Ha colocado motivos, pinceles, PNGs de mobiliario para los cortes, para las fachadas. Ella decide hacer fachadas, cortes. ¿Bien? No es muy distinto a la forma en la que hemos trabajado en este cortito tiempo. Y un panel de entrega final. De todas formas, no te preocupes, María Fernanda, que ahora estamos terminando. Si has estado este tiempo, es muy veloz, si no, te esperamos en el curso. Pueden ver que hemos hecho un panel con despiece, con plantas monocromáticas, si bien ella ha planteado una planta humanizada, por un lado para su entrega de certificación, y en el panel lo que plantea ella es una entrega monocromática. Eso también es posible. Bien, chicos, eso es lo que vamos a ver. Si bien este cortecito puede ser que esté a medias, pero no es muy distinto a todo lo que han hecho mis alumnos en mis cursos en mis cursos de Photoshop y diagramación. No es tan distinto. Si bien esto es un avance muy, muy corto, pero es exactamente la misma forma de trabajo, mucho más avanzado. Más abajito están los talleres anteriores y ahí están los links. Bien. Esto es una presentación, más que nada
rápida, veloz, en 2 horas. Esto no se puede hacer en 2 horas, chicos, tiene que ser las 3 horas de taller. Me hubiera encantado mostrarles más de lo que es postproducción en plantas core, pero creo que si ustedes están haciendo un trabajito ahora, pueden hacer esto en plantas, les va a servir un montón. Definir motivo, colocar pinceles. Bien. Bueno, chicos, un gusto. Muchas gracias por asistir. Recuerda que puedes inscribirte en nuestros cursos y aprenderlo de manera rápida y sencilla. Además de tener acceso gratuito a nuestros talleres complementarios y a la galería desarrollada por el área de proyectos de Grid Studios, nos vemos en un próximo video.